Hola amigos de Radix, estamos muy contentos porque, bueno, estamos justo terminando octubre, se acercan estas fiestas tenebrosas que todos conocemos y tenemos un experto en temas sobrenaturales. Estamos con Cristian Ponce, el creador de La Frecuencia Kirlian, ese programa, esa serie animada, radiofónica, si se puede decir también, que tanto nos ha estremecido y que tanto nos ha enamorado. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí hablando contigo, precisamente Igualmente. sobre una serie que, lo que decía, ¿no? Que nos ha gustado tanto. Y por lo mismo te quería empezar a preguntar, ¿por qué la animación y el terror crees que se lleven tan bien? Yo creo que hay un punto en el que sigue siendo un poco inesperado. Inesperada esa mezcla, digamos. Yo siempre marco como una gran influencia para mí en lo que fue después considerar hacer Kirlian en animación. Es una película de 1987, creo, que se llama Creepshow 2, que es continuación de Creepshow de George Romero. Y esa película es casi completamente live action, pero tiene unos segmentos entre las historias más grandes que son animados. Eh, y tengo el recuerdo de ver eso muy chico en televisión, que nada, lo primero que pensaba con 6 7 años es dibujos animados, es algo para mí, es algo para chicos, y de pronto que pasaran cosas terribles, que unas plantas carnívoras se comieran a unos chicos. Entonces, a partir de ahí, un poco inconscientemente, me quedó siempre la idea esta del choque, digamos, entre la animación y el terror, que es algo más también medio de entre ignorante y occidental, porque en el anime está lleno de combinación de terror y animación, pero en Occidente creo que hay, nada, la animación ha ido quedando de vuelta en lo que es el mainstream más a un público familiar, y de pronto cuando hay experiencias así, quizás que tienen que ver con el terror o con la violencia, nada, como que sorprenden, pero me parece que funcionan muy bien. Oye, y bueno, últimamente hemos visto pues más esfuerzos de la animación iberoamericana por, pues vaya, por explotar esta fusión. Está obviamente Kirlian, está obviamente en otro estilo, pero está Franquella, Sustos Ocultos de Franquella, está Fantasmagorías, la peruana desde el, no, sí, peruana, sí, no, paraguaya, perdona, desde el monte. Eh, ¿Por qué crees que se esté dando este movimiento desde Iberoamérica que están sobre todo saliendo y con una línea como de leyendas, de historias, pues que remiten hacia nuestros orígenes en muchos casos? Yo creo que siempre hubo un interés muy grande en el cine en general, en Latinoamérica, por el terror, pero costó encontrar, me parece, el lugar donde colocarnos como creadores latinoamericanos. Eh, y quizás a la hora de buscar referencias, lo más claro muchas veces es el hemisferio norte, y eso conllevaba pensar las cosas grandes, digamos. Ahora creo que hay un balance en lo que es el live action, en lo que hay muchas películas que tienen terror y que se basan en leyendas y lo que sea, pero que están como más contenidas, como bueno, Huesera, que la pude ver ahora en Sitges hace un par de semanas. Pero me parece que dentro de esa idea de el terror como algo más grande, bueno, lo que pasa en la frecuencia Kirlian, que tenemos hombres lobos, mosquitos gigantes, platos voladores, siento que en algún punto, o por lo menos así lo fue en mi caso, la animación me permitía explorar elementos que desde la live action me habrían sido imposible. En mi caso, la llegada, la animación y la experimentación con su estilo y con los elementos que permite tuvieron mucho que ver con lo presupuestario, digamos. Con nada, estas historias, cuál era la mejor manera de representarlas. eh, y nada, apareció la animación como una posibilidad,
en una muy primera instancia. Después también hubo como una retroalimentación entre mi idea original y no solamente lo que permitía la animación en términos presupuestarios, sino como lenguaje. Y ahí la serie tomó también como otro rumbo que sería imposible en el live action. Y quizás viene por ese lado, o sea, con la imposibilidad de, o sea, mi caso es muy particular y yo entiendo que, nada, elegir la animación por un motivo presupuestario es el menor de los casos, me parece. Yo creo que los y las animadores latinoamericanos tienen como una impronta que está vinculada directamente a un interés por la animación y después, nada, creo que en la mayoría de los casos ni se les pasa por la cabeza hacer live action. Te digo desde mi caso particular que mi acercamiento en primera instancia fue por ese lado. Oye, y ahora que estás hablando un poco de este primer acercamiento con Kirlian, ya sé que ya lo has compartido, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo nace esta idea de, pues vaya, de este concepto tan original que tuviste? De Kirlian en general, Sí, tiene que ver con mezcla de varias cosas que me interesaban. Por un lado, tenía muchas ganas de hacer una antología de terror, que es un formato que a mí me gusta mucho, de terror y ciencia ficción, como de La Dimensión Desconocida, o Tales from the Dark Side, o Creepshow. Eh, me parece interesante poder contar en muy poco tiempo o en secciones muy particulares diferentes historias y también poder experimentar con diferentes formatos y que cada historia sea, nada, su propia cosa en algún punto. Y por otro lado, siempre me gustó mucho el universo de la radio, en realidad de los medios de comunicación en general y un poco los medios de comunicación que están empezando a desaparecer frente a Internet, como sería bueno, la radio tradicional o bueno, en mi película Historia del Oculto que trabajamos sobre lo que era la televisión en vivo. Eh, y bueno, la radio tiene esto de, especialmente la radio nocturna, la radio de trasnoche, esto de una voz sin cuerpo que habla a todos y no habla a nadie, que muchas veces cuando pues, vas por la ruta buscando algo para escuchar y empezás a escuchar, nada, muchas veces historias que tienen que ver también con lo terrorífico, lo fantasmagórico. En ese sentido, el locutor de trasnoche es casi un fantasma. Y es algo que ya se ha visitado incluso desde otros géneros en el cine, que es American Graffiti, la película de George Lucas con este personaje que era el lobo, me parece, que era un galán, que todo el mundo se lo imaginaba que era de tal manera, después cuando finalmente aparece, es un tipo ahí que está medio en una madriguera, que es su radio. Y entonces me parecía que en ese espacio de la radio que saca al aire gente para contar sus vidas, estaba la oportunidad de tener una base para todas estas historias. Que después, qué sé yo, el primer episodio de La Frecuencia Kirlian gira en torno a una entrevista en vivo, el segundo es un llamado al aire, después el capítulo 5 es un cassette con un testimonio que también lo pone al aire, entonces también eso permitía como una cintura de que, bueno, esto supuestamente salió por una radio en algún momento, que a su vez esa misma base o ese mismo soporte constituían parte de la historia misma, de la mitología de la serie, y a su vez permitía abrir el espectro y abrir este universo y contar nada, casi cualquier cosa, porque hay historias de vampiros, pero también hay historias de platos voladores, eh, y nada, era un poco eso lo que me interesaba. Lleva tanto trabajo también hacer animación, que en mi caso éramos dos personas que nos encargábamos de todo lo visual, digamos, con Hernán Bengoa, que en mi caso, particularmente, que no soy animador,
me venía bien en cada episodio poder cambiar un poco el formato para no aburrirme, porque como era todo medio una constante experimentación, eh, nada, y un constante crecimiento, podía cambiar de estilo de un episodio al otro y que no se note tanto que quizás que había mejorado, que había tomado otras decisiones. eh, Se nota menos, me parece, cuando trabajas estilos distintos que si hubieras seguido con la misma impronta que el primero o segundo episodio. Y sobre estas historias que, como dices, son tan distintas, pero al mismo tiempo todas son tan fascinantes, eh, ¿todas, vaya, son originales o son historias que tú mismo escuchaste en el radio, son leyendas que conozcas, experiencias que alguien te haya dicho? No, son siempre originales. Lo más parecido a una adaptación es el episodio 4 en el que jugamos con varios elementos de historias de Stephen King, pero, pero en general son historias originales que se me fueron ocurriendo, bueno, a mí o a Hernán, que también es co-guionista de algunos episodios, cosas que se me fueron ocurriendo y que, nada, las había pensado en otros formatos, en live action incluso, y después, de alguna manera, Kirlian significó también como ese espacio donde podía realizar todas esas ideas que nunca había podido concretar, adaptándolas obviamente a este formato, pero el lugar como, bueno, donde podían finalmente realizarse un montón de cosas que tenía dando vueltas en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Y bueno, tú como creador, ¿cómo vives? Porque ha generado una especie, digamos, como de conexión metanarrativa, de que hay gente que piensa qué tanto de esto es real, Kirlian es real, La Noche del Cometa, El Locutor, si puedo encontrar la estación de algún modo. Tú como creador, ¿cómo vives toda esta conexión tan curiosa y de culto, podemos decir, que ha generado con la audiencia? Y para mí es fantástico porque de alguna manera, nada, yo soy muy pasional con las cosas que me gustan, los Expedientes X, Twin Peaks, entonces de pronto poder ver en redes sociales o en algún evento que ha habido, que hay gente que se siente así, eh, tan pasional con algo en el que que formé parte de su creación, me parece increíble porque es un poco, siento, nada, que le estoy devolviendo un poco a, al mundo toda la gratificación que recibí yo con las cosas que vi, que me gustaban y que me obsesionaban. O sea, recuerdo que lo primero fue cuando empezaron a salir algunos fanarts de gente que hacía sus propias versiones. En algún momento, bueno, hemos vendido merchandising y también ver de pronto en una Comic Con acá en Buenos Aires, cruzarme a alguien que tenía una remera de la frecuencia Kirlian fue muy lindo. Y hay hasta gente que se ha tatuado, así que creo que ese es como, como lo más, o gente que ha escrito sus propias versiones para, bueno, estas redes sociales de escritura. Yo creo que cualquiera que se mete nada, al negocio creativo, digamos, a querer escribir, a querer compartir con el mundo las cosas que se nos ocurren, ver que esas cosas se encuentran un público es increíble y después ver que ese público las abraza con tantas ganas y con tanto cariño es como, nada, lo mejor que te puede pasar. Ya comentaste un poco de la radio, pero también te quería preguntar porque, vaya, como dices, esas narraciones del nocturnas son muy espectrales, son misteriosas y demás, pero ¿qué tan complicado es precisamente trasladar un formato que es totalmente sonoro, auditivo, a lo audiovisual? O sea, darle toda la forma y demás, y sacrificar un poco, digamos, la imaginación, por decirlo así. Sí, pasa que está pensado desde siempre como algo audiovisual, en contraparte con lo que te decía recién, por ahí a veces leo que dicen, no, bueno, no hace falta ver la imagen, con escuchar solamente lo que dicen ya está. Y nada, no lo termino de entender porque nosotros como que hacemos el esfuerzo de que necesariamente tengas que completar lo que estás escuchando. Lo que quiero decir,
yo por lo menos en mi caso, generalmente escribo como si fueran cuentos, estas narraciones, son como muy densas, muy largas, y cuando voy a trasladarlas al guión ya para realizar o empiezo a hacer los bosquejos de los diferentes planos, el peso del texto, digamos, la narración se reduce quizás a la mitad, porque nada, es súper redundante y aburrido que esté diciendo lo mismo que se ve, e incluso muchas veces, como hacemos el juego este de que esto supuestamente se escuchó en una radio de verdad, muchas veces como que confrontamos lo que se dice con lo que se ve. O hay algún silencio, o el locutor manda un tema musical y la acción en la radio continúa y está subtitulada o es gestual. Entonces, nada, hay una primera instancia en la que se escribe el cuento, digamos, y una segunda en la que, nada, hay que aprovechar un poco el hecho de que estamos haciendo no un podcast, sino un audiovisual para hablar de todos los elementos que nos permite ese formato para contar la historia de la mejor manera. Y lo mismo con el locutor, porque es muy curioso que, vaya, parece que tiene un diseño muy sencillo porque es la silueta, la sombra con las gafas, pero me imagino que llegar a ese diseño final que te genera esa inquietud, esas dudas que comentas, pues debió ser complicado, pero no sé cómo fue el proceso de desarrollo de este personaje. Nosotros ya habíamos hecho, que no sé si algún día va a ver la luz, un piloto live action de la frecuencia Kirlian, lo habíamos hecho hace nada, en el 2009, una cosa así. Así que mucho del personaje ya estaba ahí. En esa versión, el personaje era un vampiro, no una especie de zombie como en la serie animada. Entonces jugábamos con esto de los anteojos negros, medio a lo de Lost Boys, o el hecho de que tenga una playa con un sol en la remera. Y después cuando fueron elementos que sobrevivieron después a la hora de hacer este personaje que es más una silueta. Y bueno, una cosa que pensábamos con Hernán Bengoa, que fue co-director, co-guionista y diseñador y dibujante, era bueno, vamos a valernos de estas, un poco lo que te decía antes, de que arrancó por necesidad y después encontramos la estética. Vamos a hacer siluetas, porque para nosotros que no éramos animadores profesionales, era más sencillo animar siluetas que una animación tradicional, pero dejemos algunos elementos para que nada, para contar mejor a este personaje y para también que se distingan los personajes entre sí, porque tampoco es que eran tan caricaturescos como para que puedas reconocer simplemente de ver la silueta y distinguir. O sea, no eran los personajes de Oye Arnold, que hay uno que tiene una cabeza ovalada y otro más larga. Tenían una anatomía dentro de todo correcta, entre comillas, humana. Entonces, bueno, empezamos a agregarle estos diseños, estos elementos extra, como los anteojos, como la remera, alguna cosa que nunca se terminó de ver, como el cinturón que tiene un pequeño cráneo. Y cada otro personaje que aparecía tenía también o una corbata o bigotes o nada, elementos, quizás a veces incluso algún elemento de color. Eh, y después nos íbamos poniendo cada vez más finos y decíamos, bueno, este personaje del locutor es un monstruo también, ¿qué es? Y entonces empezamos como a transformarlo en esta especie de zombie que tiene en las mejillas como agujeros, como de carne podrida y también, bueno, eso era fascinante como el público en los primeros episodios no lo notaba, pero no sé, en el cuarto de pronto alguien decía, pero le faltan las mejillas, es un zombie, entonces como que empezaba ahí retroactivamente empezaba a ver los episodios y empezaba a encontrar nuevas pistas. Eh, como todo fue como muy intuitivo e instintivo el desarrollo. Así también, bueno, esto, la creación del personaje. Fuimos armándolo según nos parecía y nos divertía y agregamos detalles más que nada pensando en eso.
Y creo que con el tiempo, cuando nos metimos un poco más y pues hicimos el camino inverso, primero hicimos y después intentamos aprender para ahorrar tiempo y no repetir errores, creo que más adelante empezamos a entender un poco más cuáles eran las herramientas que nos servían para diseñar un personaje que funcione y todo ese tipo de cosas. Dices mucho, lo decías desde el principio y ahora lo repetiste, que la frecuencia de Kirlian nace más por necesidad de contar esa historia y que eran los elementos que con lo que era más sencillo. Pero bueno, ahora que ya va a dar el salto a largometraje, ¿cómo se concluye que hay que hacer un largometraje de la frecuencia de Kirlian? Porque me queda claro que la gente lo quiere desde hace tiempo, pero el equipo, ¿cómo decide que es tiempo? Nosotros teníamos una idea muy general de cómo iba a ser la serie, estos episodios. Iban a ser un poco más de episodios, iban a ser 13. Eh, pero bueno, es un proceso muy trabajoso, muy desgastante y seguir sacando episodios así, 2 episodios por año, una cosa así, tampoco nos terminaba de convencer. Pero sí sentíamos que, bueno, había algunas historias que todavía queríamos contar y siendo que desde el principio, o una de las primeras versiones que yo tenía en la cabeza de Kirlian era hacer una película, bueno, surgió la posibilidad junto a la gente de Flixo, que produjeron, de hecho, los 2 últimos episodios de la serie, surgió la posibilidad de encarar algo un poquito más grande y bueno, fue eso, la oportunidad de contar las historias que todavía queríamos contar, de contar de alguna manera y en un metraje más amplio lo que sucede esta noche del cometa, porque la estuvimos esquivando durante toda la serie, se habla de ella, pero nunca finalmente la vemos. En la película la vamos a ver, va a ser ese momento. Eh, y bueno, y también decir, hacemos esta película y le damos como un final también más especial a todo el proceso este de Kirlian. Eh, y bueno, probamos cosas que con la serie es más difícil, como pasar por festivales, que bueno, Kirlian ha estado en unos festivales de animación o de series web, pero nos hemos quedado quizás afuera de otros que nos interesaban, como Sitges, como Terror Molins. Eh, y bueno, fue más que nada eso, la oportunidad. Surgió la oportunidad, desde Flixo nos dijeron, bueno, ¿qué les parecería hacer una película? A nosotros nos encantó la idea. Eh, Así que bueno, cerrado por todos lados. ¿Tú regresas como director? Sí, estamos coescribiendo con Hernán Bengoa y lo que estamos viendo cómo hacer también para llevar adelante lo que sería la animación en sí. Eh, Porque bueno, ya te decía, hacíamos 2 episodios por año, hacer un largometraje es mucho más grande y además tenemos como la intención de que se vea mejor que la serie en algún sentido. Eh, Nada, siempre pensamos en las series de Cartoon Network que han dado el salto o Los Simpson que cambia la animación, sigue siendo lo mismo, seguís viendo lo mismo, pero tiene un plus el paso de la tele al cine y siendo además que nosotros arrancamos con un formato como bastante amateur y bastante contenido, nos gustaría hacer algo más cinematográfico, digamos, y en ese sentido, nada, vamos a abrir un poco las puertas del taller para que se incorpore gente que nos ayude a cumplir con esas expectativas. Y bueno, algunas preguntas así rápido, obviamente no sé qué tanto me pueda responder, pero en primer lugar, ¿va a mantener formato antológico o va a ser una historia más amplia, digamos? Las dos cosas. Eh, la idea es que sean varias historias, pero que son contadas todas al mismo tiempo durante esta noche del cometa. Entonces, a su vez que vamos viendo historias distintas, va progresando la narración central y nada, al final, con suerte, todo va a tener sentido y va a ser gratificante para los dos esquemas, digamos.
Sobre la animación, obviamente dices que se quiere hacer un formato más cinematográfico, pero se mantiene el 2D. Sí, sí, sí. La idea, de hecho, es hacer en algún punto una combinación entre 2D y live action. La noche del cometa, ¿podemos esperar entonces historia de origen de Kirlian o es más bien cierre de Kirlian? Y es un poco todo. Hay como unas cosas que estamos probando desde el guión que, nada, es un poco como el Aleph de Borges, va a tener principio, final, desarrollo y conclusión. Y vamos, además del narrador, obviamente del locutor, vamos a ver otros personajes que ya hayamos visto en la serie. Sí, va a haber varias apariciones y participaciones, eh, quizás no solo en formato animado, como te decía. Pues suena muy interesante, ya urge verlo entonces. Oye, recientemente estuvieron en Iberseries Platino, no sé cómo vaya el estatus del proyecto, cómo vayan los pitches, en qué punto está ahora esta adaptación. Bueno, de eso se está encargando Adrián de Flixo. Nosotros estamos como sumergidos en la escritura. Eh, pero nada, estamos pensando en un formato de financiamiento bastante especial. Eh, no queremos directamente recurrir al crowdfunding por ahora, sino es como una cosa, nada, que Adrián está desarrollando y que sería la posibilidad para varias producciones nada, de poder existir y desarrollarse, y un poco Kirlian va a ser la prueba piloto. No desarrollo más, no por misterioso, sino porque no termino de entender, pero bueno, si buscan por ahí, Adrián de Flixo ya estuvo comentando un poco cuál es el formato. Ahora mismo estamos escribiendo y la idea es entrar en producción en algún momento del año que viene. Y bueno, al menos dentro de todo esto, es un poco más sencillo, vaya, la serie tiene su buena base de aficionados y demás. ¿Dirías que es más sencillo dentro de lo que sabes, obtener tal vez esta financiación, este apoyo con esta base? No lo sé, sinceramente no lo sé, espero que sí. Eh, Quiero decir, si hubiéramos hecho esto mismo para el primer episodio, probablemente no habría pasado nada, porque teníamos que probarnos todavía, y ciertamente hay muchísima gente allá afuera que está muy dispuesta a apoyar nada, más episodios o una película, lo que sea. Entiendo que sí, pero bueno, eso está por verse. Y casi para terminar, decías que obviamente tiene desarrollo, bueno, inicio, desarrollo y conclusión. Entonces, esto podemos decir que es el cierre definitivo de Kirlian, no secuelas, no más largo, no más serie. Mirá, Kirlian es un proyecto que viene conmigo desde el 2008. Pasaron casi 10 años antes de que se estrenara la serie y pasó por muchos formatos. Y es una cosa que durante esos 10 años iba y venía todo el tiempo. Entonces, no puedo estar seguro de que no vaya a volver, qué sé yo, en 5 años, en 10 años, que pueda haber una nueva versión, que volvamos a hacer una serie o que haya un podcast. Para mí el formato es muy interesante, por eso mismo que te decía, que se puede contar cualquier cosa en el marco de Kirlian. Yo creo que esta película incluso va a poder existir como algo independiente si no han visto la serie, pero para quienes vieron la serie creo que va a cumplir con las expectativas y que va a cerrar de alguna manera los agujeros argumentales que dejó la serie. Va a abrir otros, por supuesto, pero porque nos divierte más que nada. Pero, pero no cerraría esa puerta definitivamente por nada. Si el día de mañana surge la posibilidad de seguir contando cosas sobre Kirlian y tenemos cosas para contar sobre Kirlian, lo haremos.
Y bueno, regresando un poco a las preguntas iniciales, donde te preguntaba del el terror iberoamericano en animación, ¿en qué lugar crees que ocupará esta película en el imaginario del aficionado de estas historias animadas? Espero que un buen lugar, no sé, me gustaría que sea la película favorita de un montón de gente. Uno apunta, viste, a eso siempre que te pones a escribir. Entiendo que habrá gente que su proceso es distinto, pero... Y tampoco es que cuando escribo pensando en qué le va a gustar a otra persona, pero sí uno espera, o yo espero por lo menos, que haya gente a la que le guste lo que me gusta a mí. Entonces, si estamos poniendo todo este esfuerzo en hacer una película de Kirlian y que creemos va a ser una película que va a estar buenísima, porque lo que estamos trabajando del guión ahora mismo nos encanta y nos moviliza y nos emociona, esperamos que, bueno, allá afuera haya gente que la reciba de la misma manera. Entraste a la animación casi por accidente, por lo que me comentas, pero después de esta experiencia, ¿crees regresar con algo que quizá no sea Kirlian? Sí, 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 todo el tiempo. Eh, a mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la historieta y el audiovisual. Hay varias cosas que tengo en mente que me gustaría desarrollar como animación. Bueno, de hecho, hicimos un piloto también con la gente de Flixo, basado en una animación que había hecho para un festival de cine que se llama Buenos Aires Rojo Sangre, acá en Argentina. Hicimos un piloto que se llama Dead on Arrival, que es una especie de muerte delivery. Y nada, eso fue una experimentación en algo más tradicional que Kirlian, que disfruté mucho y que quizás también en algún momento se termine de desarrollar. Pero bueno, tengo varios proyectos propios que, nada, necesito el tiempo solamente para poder sentarme, pues bueno, eso lo sabés y lo sabrán quienes nos están escuchando, la animación lleva muchísimo tiempo. Y nada, es ahora mismo lo que me está faltando como para seguir probando cosas en ese sentido. Eh, ¿Por qué la gente ama Kirlian? Yo creo que tiene que ver con esa cintura de la serie, con la posibilidad de diferentes formatos, diferentes historias y diferentes estilos. Yo creo que de la gente que ama a Kirlian, a todo el mundo le gusta un episodio distinto. Hay quienes les encanta el primero, hay quienes odian el primero, hay quienes les encanta el que es tipo 8 bits y hay gente que nunca jugó un jueguito, entonces no les interesó en lo más mínimo. Creo que, nada, un poco como eh, con las distancias, obviamente, lo que pasa con la dimensión desconocida o los expedientes X. Hay algo para todo el mundo en algún punto y como además, más allá de lo puramente terrorífico, de los hombres lobo, de los vampiros, de lo que sea, siempre tratamos de contar una historia que tenga una raíz en las relaciones humanas o temas universales, creo que siempre hay espacio para que la gente pueda encontrar algo donde verse reflejada. Y ahora sí, para terminar, siempre se habla mucho que, no sé, de Halloween, del Día de Muertos, del Día del Sachi. ¿Tú cómo crees que sea la mejor forma de celebrar la Noche del Cometa? Bueno, nosotros elegimos, de hecho, el 30 de abril, que es Walpurgis, que es esta especie de Halloween, pero en el otro hemisferio, porque nosotros pensamos que, o sea, todo bien con el Halloween, es una oportunidad de ver películas de terror y comer chocolate, pero acá en el hemisferio sur no tiene demasiado sentido, porque estamos en primavera, están floreciendo las flores y hay pajaritos cantando y toda esa cosa de el País de Octubre de Ray Bradbury y bueno, el mismo Halloween tiene que ver con los árboles secos y con el otoño y los días más cortos. Entonces, bueno, en el momento que dijimos cuándo es la noche del cometa, no, tiene que ser en abril, tiene que ser en esa contraparte, porque ahí es cuando acá en Latinoamérica y en el hemisferio sur se empieza a poner todo un poco más creepy y espeluznante. Así que, nada, la noche del cometa me parece que
la mejor manera es un poco como el Halloween del hemisferio norte, pero en abril. Acá un poquito más abrigados, con chocolate, con golosinas y con lo que nos guste ver, lo que nos guste escuchar, un poco como estas historias que también el hemisferio norte lo hacen en Navidad porque hay nieve, pero bueno, estas historias de fantasmas que son tradicionales de Inglaterra, armar algo en ese sentido para Noche del Cometa me parece el plan ideal.